Yo creo que uno de los proyectos más interesantes en Barcelona es esto del 22 arroba, que es un proyecto de transformación de una parte de la ciudad en lo que se combinan seguramente un proyecto de desarrollo urbanístico, pero con contenido también y utilizando los clústeres como el elemento, el instrumento para atraer empresas y para focalizar este desarrollo. Bueno, los clústeres es un concepto un poco difícil de resumir, pero los clústeres diríamos que es el elemento aglutinador de diferentes agentes de desarrollo local. El sector público, seguramente el gobierno normalmente es el catalizador de estas iniciativas, pero seguramente los protagonistas son las empresas y los otros agentes, lo que digamos en lenguaje más técnico se llaman Institution for Collaboration, institución de colaboración, que puedan ser diferentes, como centros tecnológicos, como centros de formación y que digamos todos juntos contribuyen al incremento de la competitividad. Yo creo que el reto principal es traer ventajas de la transformación de la industria que en todo caso se está realizando, o sea, pasar de un modelo productivo más basado en el manufacturing a un modelo productivo con más knowledge intensive, con más actividades inmateriales y donde los servicios cada vez más tienen un protagonismo. Servicios muchas veces relacionados con la industria existente, no olvidámoslo.